Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro recordatorio de lo que vimos en ecuaciones diferenciales 1. Entonces nos quedamos en el video anterior, hablando de sistemas de ecuaciones de primer orden. Tenemos algo de la forma, una ecuación de la forma x' igual a f de x, t. Hay una única variable independiente, que es t, y esa t vive en un intervalo i, es un intervalo de r. Hay una única variable independiente, es unidimensional, t vive ahí, ¿sí? Un subintervalo de r, o bueno, pues todo r también, abierto, y de un dominio en Rn. ¿A qué le vamos a llamar dominio? A un conjunto abierto conexo, ¿ok? Abierto, sabemos lo que es abierto, y conexo, ¿qué quiere decir? Que para cualquier par de puntos dentro del dominio, el segmento de recta que los une está completamente contenido en él. Entonces, eso es todo lo que le pedimos a este de dominio abierto y conexo. ¿Ok? F va a ser una función definida en D cruz I, o sea, de la forma x, t, y va a dar un elemento en Rn, ¿sí? O sea, es una función de un subconjunto en Rn más 1, que es el producto cruz entre D e I, y toma valores en Rn. Entonces aquí viene una definición muy importante, que es la definición de solución. Decimos que una función x de t es solución de nuestro sistema, ¿sí? Para t en el intervalo i, en su intervalo donde está definida, si suceden las siguientes cosas. Primero, x tiene que ser diferenciable en ese subintervalo i. Las dos condiciones además que tiene que satisfacer es que para todo t en el intervalo, x, al evaluarla en ese t, debe de estar contenida en d, porque si no, f, que está definida en d, si no, no podríamos evaluar a f ahí. Entonces, la primera condición es que x de t esté contenida en el conexo. ¿Dónde está mi conexo? En el dominio, ¿sí? Que bueno, es un conexo en particular, en el dominio. X de t contenida en el dominio para todo t en el intervalo. Y la segunda, obviamente, que satisfaga la ecuación diferencial, o sea que al derivarla, ¿sí? Al derivarla sea igual a este campo f evaluada en x de t, y debe de satisfacer la igualdad para todo t en el intervalo. Quiero agregar aquí, ¿sí? Diferenciable, ¿sí? Pongo acá estrellita azul. ¿Qué vamos a entender con diferenciable? Quiere decir continua con derivada continua. ¿Ok? O sea que más bien debería de decir aquí continuamente diferenciable, ¿no? Porque diferenciable sería que existiera su derivada. Continua con derivada continua es lo que estamos pidiendo, ¿sí? O sea que más bien si xt ya va a quedar aquí apretado, ¿no? Continuamente diferenciable, estrella azul. Le pedimos a x de t continuamente diferenciable. Acá está estrella azul. ¿A qué nos referimos con continuamente diferenciable? Ella es continua, además su derivada existe y esa derivada es continua. ¿Ok? Entonces, esos son los requisitos que le estamos pidiendo a x para que sea solución, además de estos dos: x de t contenido en d para todo t en el intervalo, y que satisfaga la ecuación diferencial también para todo t en el intervalo.
vimos en los ejercicios anteriores que para una ecuación diferencial puede haber muchas soluciones. En una de primer orden, por ejemplo, pues aparecen una constante de integración, y al variar esa constante de integración, constante arbitraria, obtenemos, pues podemos obtener varias soluciones, ¿no? Dependiendo de ese parámetro. Ay, pues me rompió esto. ¿Cómo especificamos entre todas esas posibles soluciones con la constante arbitraria? ¿Cómo elegimos una en particular? Es decir, ¿cómo de la solución general obtenemos una solución particular? Bueno, pues asignando condiciones iniciales. Que para un cierto t0 en el intervalo i, x en ese t0 valga x0. Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición, muy importante también, que es la definición de problemas de valores iniciales. Un problema de valores iniciales que de ahora en adelante vamos a abreviar PBI. Siempre que yo escriba PBI, quiere decir problema de valores iniciales. ¿En qué consiste un problema de valores iniciales? Consiste en resolver una ecuación diferencial, además agregando condiciones iniciales, de modo que cuando resolvemos la ecuación diferencial así, a secas, obtenemos la solución general con constantes de integración presentes. En el problema de valores iniciales vamos a elegir entre toda esta familia de soluciones de la ecuación diferencial una en particular. Entonces, un problema de valores iniciales en el intervalo i, que contiene el punto donde se asigna la condición inicial, y dominio de que contiene a x0, consiste en encontrar una solución xt, como lo mencionaba hace rato, de dos cosas. Primero, resolver la ecuación diferencial o el sistema, y segundo, agregarle condiciones especiales. ¿Ok? Hay algo aquí que no me gusta. Lo que no me gusta es mi abuso de notación. ¿Sí? Un problema de valores iniciales en el intervalo i y dominio d consiste en encontrar una solución xt de la ecuación diferencial, su condición inicial, con t0 en el intervalo y x0 en el dominio. ¿Ok? Y ahí ya queda más bonito la forma en la que estaba planteando esta definición. ¿Ok? Entonces, decía, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos interpretar el problema de valores iniciales? Primero, en encontrar la solución general de nuestra ecuación. Si el sistema es de n ecuaciones de primer orden, vamos a obtener en la solución general n constantes arbitrarias que vamos a determinar especificando este x0. Si nuestra f es una función que toma valores en Rn, este x0 es un vector en Rn. O sea, algo de la forma x01, x02, cada una de esas x0s está en Rn. ¿Sí? Un vector en particular. ¿Ok? Entonces esto lo podemos interpretar como que nuestro x' igual a f de xt nos está especificando un campo de direcciones para cada punto x, t. Y la condición inicial nos determina
el único campo de direcciones en el punto x0, t0. Entonces, esto se puede expresar es como x0, t0, ¿sí? Y esto vive en Rn más 1, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Para n igual 1 sea este problema de valores iniciales. X' igual a 2/3 de x, x en 0 vale 0. ¿Sí? Entonces, yo aquí quiero hacer una preguntilla. Primero, n es igual a 1, ¿ok? O sea, estamos en unidimensional. Esta es una ecuación unidimensional como las que vemos en ordinarias 1. Esta señora de aquí es nuestro campo f de xt, ¿no? Pregunta, de acuerdo a la definición que vimos en el video anterior, ¿es esta ecuación autónoma o no es autónoma? ¿Ok? Les doy la respuesta. Sí es autónoma porque no hay una dependencia explícita en la variable independiente, ¿sí? Solamente en la variable dependiente x, ¿ok? Entonces, nuestra f de xt, ¿quién es? Pues es el valor absoluto de x elevado a la 2/3, es continuo, ¿sí? Para todo x. ¿Cómo se ve esta función? Esta función, como función de x, tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma, está definido en 0. Ajá. Es continuo para todo x, x, ¿sí? Aquí en rojo esto es el valor absoluto de x elevado a la 2/3. Es continuo, lo que no es diferenciable. Dato súper importante que vamos a ver más adelante. Pero es continuo, ¿ok? La función xt igual a 1 sobre 27 t al cubo es solución, ¿sí? No se trata en este momento de ver cómo obtuvimos esa solución, eso lo podemos obtener de ecuaciones 1, pero lo que quiero probar, y no incluir el proceso porque quiero llegar a otro punto, ¿sí? Es solución del problema de valores iniciales. ¿Quién es el problema de valores iniciales? Este que está acá. Ajá. En el video anterior les dije, tenemos un candidato a solución. ¿Cómo podemos verificar si es solución? Bueno, pues viendo si satisface la ecuación diferencial. Si derivamos esta cosa, 3 sobre 27 nos va a quedar 1 sobre 9 t al cuadrado. Ajá. ¿Ok? Y eso es el lado izquierdo. El lado derecho, x a la 2/3, bueno, x de t a la 2/3, esto es 1 sobre 27 t al cubo a la 2/3, ¿sí? Y ajajay, claro que sí, 1 sobre 27 a la 2/3 t al cuadrado, ajá, y 1 sobre 27 a la 2/3 es 1 sobre 9 t al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque 9 por 3, 27, claro, miren,
La raíz cúbica de 1 sobre 27 es un tercio, porque un tercio por un tercio es 1 sobre 9, ajá, y luego 1 sobre 9 por un tercio es 1 sobre 27, entonces la raíz cúbica de 1 sobre 27 es un tercio y luego lo elevamos al cuadrado, y sí, es 1 sobre 9 pi al cuadrado, ajá, entonces el valor absoluto de nuestra, ay, debí de haber borrado, el valor absoluto de nuestra candidata es este señor que está aquí, el valor absoluto de nuestra candidata elevada a 2 tercios nos da lo mismo que la derivada. Por lo tanto, 1 sobre 27 por t al cubo es solución. ¿Sí? ¿Dónde dejé mi gis? Ok. Entonces, si es solución de la ecuación diferencial, tenemos que verificar otra cosa para que sea solución del problema de valores iniciales. Dice la definición del problema de valores iniciales. Tu candidata a solución, no solo, además de satisfacer la ecuación diferencial, debe de satisfacer también las condiciones iniciales. Entonces, en este caso en concreto, pregunta, ¿satisface nuestra candidata las condiciones iniciales? Bueno, ¿qué pasa si evaluamos a la candidata en 0? Obtenemos 0. Por lo tanto, nuestra solución x de t 1 sobre 27t al cubo satisface el problema de valores iniciales. ¿Ok? Y es continuo, por cierto. Y es diferenciable. ¿Sí? Y su derivada es continua. Porque aquí estaba, pero ya lo borré. Para que sea considerada solución, tiene que ser continuamente diferenciable, lo puse en estrellita azul, ¿sí? Continuo con su derivada continua. Y x de t 1 sobre 27 t al cubo es continuo con su derivada continua. Además, satisface esas dos cosas, entonces esto tiene toda la justificación del mundo para que la podamos considerar solución del problema de valores iniciales. Pero hay, bueno, por lo tanto, xt 1 sobre 27 t al cubo es solución del PBI. Estamos en el mismo ejemplo, entonces este PBI queda especificado que estamos aquí. Pero creíste que eras la única, pero no lo eres. Hay alguien más. La función constante también lo es. La función constante 0. ¿Sí? La función constante 0 es continua, sí. ¿Tiene derivada? Sí. ¿Esa derivada es continua? Sí. ¿Satisface la ecuación diferencial? Cuando la derivamos es 0 y valor absoluto de 0 es 0, 2 tercios de 0, 0, satisface la ecuación diferencial. ¿Satisface la ecuación inicial? También. ¿Ok? Entonces, el problema de valores iniciales tiene dos soluciones. ¿Sí? Dos mujeres, un camino. ¿Ok? Ahorita quiero ver por qué no sirve o no conviene tener un problema de valores iniciales con dos soluciones. Ahorita lo hablamos. ¿Ok? Pero este es un ejemplo de un problema de valores iniciales que tiene dos soluciones. ¿Ok? Aquí concluye el ejercicio, pero a manera de como que avances de los próximos capítulos, el problema que tiene esto, por el cual la solución del problema de valores iniciales no es única, está aquí. ¿Sí? En esos cuernos de
los cuernos del diablo, ¿no? En los ejercicios de ecuaciones 1 ya habíamos visto ese ejercicio. ¿Qué falla aquí? Que nuestra función, a pesar de ser continua, no es diferenciable en el 0, en x es igual a 0. Es continua, pero no es diferenciable ahí. ¿Ok? Y eso es la razón por la que no hay unicidad en las soluciones en cualquier punto, en cualquier intervalo que contenga a x igual a 0. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Quiero aquí mencionar a un matemático, Jacques Hadamard, perdón. Él estableció que una ecuación diferencial representa un sistema físico si suceden tres cosas. Si el problema de valores iniciales, si la solución del problema de valores iniciales existe, es única y depende continuamente de las condiciones iniciales x0, t0. En tal caso, si el problema de valores iniciales existe, su solución es única y depende la solución depende continuamente en las condiciones iniciales, se dice que el problema de valores iniciales está bien planteado. Si suceden esas tres cosas. Si un problema de valores iniciales carece de cualquiera de esas tres, o no existe su solución, o no es única, o no depende continuamente de las condiciones iniciales, entonces carece de sentido utilizarlo para un experimento físico. ¿Ok? Entonces, cualquier experimento en el que vayamos a tener mediciones físicas, sea cuales sean esas, porque este problema de valores iniciales, lo mencionaba en el video anterior, puede ser como un experimento, puede representar un experimento en el que vamos a tener una evolución. En ese experimento podemos hacer mediciones, que son nuestras variables dependientes, mediciones con el tiempo, por eso nuestra variable independiente es una. ¿Okay? Y lo que vamos a medir son las variables dependientes, que dependen del tiempo t, y al iniciar el experimento hacemos una medición. Eso es la condición inicial, hacemos una medición. La evolución temporal de este experimento nos la va a dar la ecuación diferencial. ¿Ok? Si en nuestro experimento no existe solución, ¿para qué lo vamos a hacer? Si en nuestro experimento vamos a tener dos soluciones, o nuestro modelo predice dos soluciones, pues no nos sirve, porque queremos que tenga una, porque la idea de hacer el experimento es también predecir qué va a pasar con él en el futuro, ¿no? Entonces, pues necesitamos una. Es como, bueno, es como en los modelos de epidemiología, que se pusieron de moda el año pasado y lo siguen estando. Si tenemos dos soluciones, o sea, si piden las autoridades saber, matemáticos, epidemiólogos o los que estén trabajando en esto, necesitamos un modelo que nos diga el número de contagiados al tiempo t. Entonces, si nuestro modelo predice dos soluciones, pues van a decir las autoridades, pues no nos sirve de nada. Necesitamos uno que nos dé una solución, que nos diga en un año cómo vamos a estar, en 6 meses cómo vamos a estar. Si tenemos dos soluciones aquí, oigan, pues en una de nuestras soluciones nos dice que el comportamiento de contagiados al tiempo t es 1 sobre 27 t al cubo. Ok, pero también puede ser que no haya. No, pues no. Necesitamos que la solución sea única. ¿Okay? Y entramos entonces a los teoremas de existencia y unicidad. ¿Cuál es la pregunta en esta sección de los teoremas de existencia y unicidad? Planteo la pregunta, condiciones. Bueno, esta pregunta debería estar más elaborada. ¿Cuáles son las condiciones? Pero lo voy a abreviar y se lo voy a decir en palabras y ustedes se lo agregan.
condiciones sobre f de t para que el problema de valores iniciales x' igual a f de xt con condiciones iniciales xc tenga solución única. ¿Ok? Cierro la pregunta ahí. Entonces, les digo, está abreviado, ¿no? Realmente la pregunta debería de ser: ¿cuáles son las condiciones que le vamos a pedir a f de x, t para que el problema de valores iniciales tenga solución? Y además de tener solución, que ya es un problema, o sea, ya es una cuestión, la existencia ya es en sí misma una buena pregunta, que la solución sea única. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, vamos a enunciar otra definición, ¿sí? Definición. Se dice que f, ya sabemos cómo está, de dónde trabaja f, ¿sí? F trabaja de D cruz I en Rn. Decimos que f satisface la condición de Lipschitz si existe una constante positiva L, tal que la diferencia entre f de xt y f y de t es menor o igual a L veces la distancia entre x y y. Esto para todo x y y en D y t en el intervalo I. Entonces esta es una definición. Tenemos nuestra f, ya sabemos de dónde va, de D cruz I en Rn. Decimos que satisface la condición de Lipschitz, que es la definición que estamos enunciando aquí, si existe una constante positiva L, tal que la diferencia entre f de x, t y f de y, t es menor o igual a L por la diferencia entre x y y. Entonces, pregunta del video de la clase anterior: este palito y palito, metemos un número entre esos dos palitos, es una norma. ¿Con qué norma estamos trabajando? ¿Sí? Ya vimos que esa es la norma que a un vector en Rn le asigna la suma de los valores absolutos de sus componentes. ¿Sí? Entonces, esta diferencia entre f de xt y f de y de t, ¿en dónde vive? Vive en Rn, porque ahí vive f de xt, ahí también vive f de y de t, la diferencia entre los dos vive en Rn. Entonces, esta es la norma en Rn que vimos ayer. Y también lo es la norma de la diferencia entre x y y, porque tanto x como y viven en D. D es un dominio en Rn. La diferencia entre x y y vive en Rn. Entonces, esta norma es la norma en Rn. Y esto es el producto. Bueno, la norma es un número real no negativo, porque para ser norma eso debe de satisfacer, ¿no? Que sea un número real no negativo. Puede ser 0, pero no negativo. Entonces, y L, este es un producto en R, los números reales. L por la norma en XY. Y esto lo debe de satisfacer para todo X y Y en el dominio y para todo T en el intervalo. Otra cosa que les quería yo mencionar es que esa constante L, recibe el nombre de constante de Lipschitz.
¿Ok? Lo voy a poner porque es importantón. Esta observación estrellita la constante L se llama constante de Lipschitz. Y eso no es tan importante, sino que es nomenclatura, definición para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Estoy pensando en el video del pájaro de pecho café, o ¿cómo se llama? Constante de Lipschitz. ¿Sí? Nos tenemos que poner de acuerdo en que esa L se llama constante de Lipschitz. ¿Ok? Pero eso no es tan importante. Lo que realmente es importante es la siguiente observación. La pongo aquí mismo. Es independiente de X, Y y de T. ¿Sí? Esta constante de L no depende ni de X, ni de Y, ni de T. Esa misma constante funciona para cualquier par X siguiente y para cualquier T en Y. Entonces, la constante L se llama constante de Lipschitz, es independiente de X, lo es también de Y y de T. Pero, donde sí es importante, es que puede depender de D o de I. Eso sí es importante. ¿Sí? Y esa es una T. Esa es una T. La constante L de Lipschitz puede que dependa del dominio o puede que dependa del intervalo. ¿Sí? No depende de los puntos particulares del dominio ni del punto particular en el intervalo, pero sí depende, puede depender del dominio o puede depender del intervalo. Sí, esa es la observación que quería hacer. ¿Ok? Entonces, esta condición, déjenme tomar agua porque se me secó aquí esta condición basta para probar, para garantizar la existencia de la solución en un problema de valores iniciales, y también es útil para probar otras propiedades de las soluciones, ¿no? Que vamos a verlas más adelante. Primero, yo les quiero mencionar que probar de la nada que una función f es de Lipschitz puede ser tedioso. Buscar esa L y ver que satisface esta desigualdad que vamos a llamarla desigualdad de Lipschitz. Puede ser tedioso, pero tenemos un lema en el que queda caracterizada esta propiedad.